El primer bloque lo armamos fuimos armando el temario con las cuestiones que más le preocupaban a los regantes y a los técnicos que están involucrados en la Asociación de Riego. Nosotros firmamos hace muchos años un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, con el Centro de Geología de Costa, un convenio donde le vamos dando información y armamos una red de freatímetros con dinero de los productores, y ese es el trabajo. ¿Con qué idea? Lo va a complicar mucho ya un título. La idea era ver cómo es la evolución de la recarga del acuífero. Nosotros estamos ubicados sobre el acuífero pampeano, es de donde sale la materia prima del riego, que es el agua. Bienvenido, Mauricio. Llegó el segundo, quedamos tranquilos. Bueno, como les contaba, Mauricio es del Centro de Geología de Costa y Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Con ellos venimos trabajando hace ya más de 20 años. Y presentar eso creíamos que era importante. O sea, por un lado el tema de cantidad de agua, a la tarde vamos a tener un temario relacionado con la calidad del agua, donde también, y salud del suelo, y en el medio tenemos a las 10:30 un panel de productividad de agua y costos de riego, donde contamos con la presencia de Alejandro Panuncio, otro maestro también, un homenaje, que nos conocemos desde el año 91, es profesor, después lo van a presentar, pero nos engalana, pues profesor titular de la Cátedra de Riego de la UBA. Delfina y yo vamos a estar hablando de costos operativos, y cerramos la jornada con la aplicación de nuevas tecnologías, que está Marcelo Dip y José Babugia, también gentilmente se han acercado hasta acá. Así que en el medio va a haber breaks, o sea, para poder tomar un café. Vamos a hacer un almuerzo corto, porque la verdad que queremos estar terminando a las 4 de la tarde por la cuestión de horario. Así que bueno, los presento. Fabián González es, aparte, secretario de la Asociación de Riego Pampeano, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata, tiene un posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Quilmes, profesional asesor independiente del sector público y privado, delegado del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia, del distrito de Mar del Plata, y de 2018 actúa como secretario de la Asociación de Riego Pampeano e inició su tarea como nexo con la Autoridad Provincial del Agua, que es con quien nosotros interactuamos. No sé si estaba por venir alguien de la Autoridad del Agua, no sé si está presente. Bueno, después nos charlaremos. Se encarga de la gestión de los permisos de uso hídrico de los socios regantes de la RP en la región sudeste, sudoeste y norte de la provincia, y al mismo tiempo lleva adelante la coordinación del proyecto de monitoreo y niveles freáticos implementado por esta institución. Presento los dos. Mauricio Quirós Londoño es geólogo de la Universidad Caldas de Colombia, especialista en Sistemas de Información Geográfica, doctor en Ciencias Geológicas, especializado en Hidrología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigador adjunto del CONICET, profesor adjunto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde imparte cursos en Geología General y Sensores Remotos, así como en programas de posgrado en diversas áreas temáticas. Su experiencia se centra en la ejecución de proyectos hidrogeológicos a nivel local y regional, abarcando una amplia gama de áreas que incluyen la hidrología isotópica, modelos de hidrogeológicos conceptuales, hidroquímica, modelos matemáticos de flujo, sistemas de información geográfica y la aplicación de sensores remotos en la gestión de recursos hídricos. Así que bueno, la idea es que Fabián comience con su exposición y después continúa Mauricio. Bueno, muchas gracias, Leandro. Buenos días a todos. Bueno, un poco para cerrar y complementar lo que decía Leandro respecto a RP, quizás muchos ya lo saben, pero veo mucha gente nueva. Y la asociación tiene un ámbito de actuación que es toda la provincia de Buenos Aires, con 3 núcleos fuertes, que es el núcleo norte de Maicero, con regantes en esa zona, la región que tiene epicentro acá en Balcarce y Lobería, y después otra región que es muy importante, que es el área de Suárez, Pringles, Torkins, General La Madrid, y algo muy, digamos, poco conocido quizás, que es la zona sur, donde tenemos 2 regantes de riego superficial, digamos. Son los únicos 2 casos que conocemos que tienen permiso otorgado por la Autoridad del Agua, en Patagones, con uso de recurso hídrico del río Negro,
y en Coronel Rosales del arroyo Sauce Grande, del río Sauce Grande. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, listo. Ahí está. Bueno, todos sabemos la importancia del agua, se ha hablado hasta el cansancio de todo esto, pero una vez más siempre está bueno decir que sin agua no tenemos nada, ¿no? Porque todo el proceso productivo agrícola se basa en ese recurso que es el principal. Pero ¿por qué otras cuestiones también nos importa el agua? Una de las cosas básicas es que es importante conocer su dinámica, porque no solo se trata de conocer el estado actual, sino también cuál es la historia de lo que ha pasado con el recurso a lo largo del tiempo, y en base a todo este conocimiento también poder predecir hacia el futuro cuáles son los escenarios que se vienen y de esa manera uno prepararse técnicamente y también en su esquema económico, ¿verdad? Esta cuestión de conocer el agua no pasa solamente por entender el recurso subterráneo, que a veces en algunos casos se lo entiende como si fuera un tanque que está metido ahí abajo, que tiene un tubo que sacamos agua y hay que entender, hay que reconocer siempre que el agua que está ahí abajo es parte de un ecosistema y no solamente se trata de cuestiones físico-químicas, sino que hay procesos biológicos que intervienen y condicionan de qué manera está ese agua ahí disponible, ¿no? En base a esto y concretamente una cuestión determinante, importante, es saber cuál es la disponibilidad del agua, es decir, con qué reservas contamos y en base a eso poder planificar los usos, ¿no? Y la gestión de una política hídrica. En base a todo esto anterior, sabemos que siempre hay alguien que toma decisiones para la gestión, ¿no? Tenga o no conocimiento. Y lo que más nos importa acá es que ese conocimiento esté basado en datos, en mucha información real y no en suposiciones de cómo debería estar, cómo deberían desarrollarse los usos, si no conocemos perfectamente lo que está pasando ahí abajo. Algunos, sobre todo la gente de Repella, hemos presentado esta gráfica en otras oportunidades, pero me gusta repetirla. Mauricio, que ahora va a hablar después de mí, trabaja con su equipo de la Universidad, del Laboratorio de Hidrogeología, en la cuenca del río Quequén, desde hace muchos años. ¿Cuántos? ¿17 ya llevas, Mauricio? Bueno. Esta gráfica refleja 15 años, 14 años nada más, pero en esos 14 años que ellos han ido midiendo sistemáticamente en distintos puntos, en puntos permanentes, digamos, han tomado medidas de cómo han fluctuado los niveles, lo que han encontrado es que se repiten este tipo de fluctuaciones. Cuando sube quiere decir que hay recarga, es decir, se alimenta con agua el acuífero, y cuando baja es porque hay descargas o procesos de sequía, ¿verdad? Se ven los números porque están justo afuera de la pantalla, la columna de las líneas. Sí, eso complica un poco. Pero bueno, para esta gráfica es un poco anecdótico. Lo que importa es saber que esto va para arriba y para abajo, ¿sí? Lo que está representado en este eje es la altitud del acuífero, ¿sí? El nivel freático. Claro, sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el número mayor acá, 78,5, son del cero del mar, 75 para arriba. Es como una superficie así, y arriba tenemos el nivel de... Y aquí arriba tenemos el suelo, ¿verdad? Bueno, lo importante es que acá se pudo medir qué pasa durante 14 años, pero esto no es muy común. En general no hay muchas situaciones en que esto ocurra, y generalmente nos encontramos con necesidad de tomar decisiones sobre el manejo del agua en base a poco conocimiento temporal. Y ese poco conocimiento temporal puede ser, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo en este punto estoy situado y necesito tomar una decisión de cómo administrar el agua? Y me encuentro que durante 1 o 2 años lo que veo es esto, que se viene a pique, se va para abajo. Entonces, mi percepción de lo que está pasando es absolutamente negativa. Por el contrario, me puede ocurrir totalmente al revés, que arranco a medir y a visualizar qué es lo que está ocurriendo en este contexto, un contexto de fuerte recarga del acuífero, y ahí puedo decir que
esto no tiene límites y que podemos explotarlo sin ningún inconveniente. Y la verdad es que ninguna de las dos situaciones son totalmente ciertas, sino que son fotografías de una película que es la continuidad de toda esta curva y el entendimiento de cómo un sistema fluctúa entre extremos, ¿no? De mayor a menor. Esto es un poco lo que nos ha orientado a poder tener registros continuos a lo largo del tiempo. Es decir, los objetivos de la red de monitoreo es, en primer lugar, asegurar registros que sean confiables, que tengan continuidad y que tengan a lo largo del tiempo la posibilidad de registrarlos, ¿sí? En distintos puntos. Bueno. Que estos registros a su vez estén asociados a información climática. Esto es importantísimo. Y vincular también a estos datos información de calidad del suelo, de agua, estudios geológicos y cualquier otro antecedente que complemente esta información y permita entender cómo funciona el sistema. Un tema no menor y que generalmente suele faltar bastante información es qué pasa con los usos. Es decir, no tenemos mucha estadística de los usos del agua. Perdón. Y esto es algo que es importantísimo asociar a toda esta información. Y por último, bueno, que todo esto se pueda sistematizar en una base de datos hidrogeológica. Con este objetivo, entonces, lo que hemos hecho, hemos ido comprando sensores. Estos son sensores que tenemos instalados, comenzamos en el año 2020, tuvimos un antecedente de prueba y error con otros dispositivos un poco más toscos que estos, que nos llevó algunos problemas. Para que se dé una idea, eran sensores de bronce, de este tamaño, que pesaban como 1 kilo cada uno, que tenían que ir conectados con un cable de 3 vías y una manguera para que pueda llegar hasta abajo y recibir la presión atmosférica, hacer la traducción de cómo, cuál era la presión atmosférica, cuál era la presión bajo el agua. Se imaginan que un pozo como acá cerquita, que tenemos 30 metros de profundidad, más 4 o 5 metros bajo el agua, eso pesaba un montón, a la vez necesitaba una cabinita arriba para la lectura, y bueno, con las tareas agrícolas también pasaba quizás una fumigadora, se lo volteaba, entraba agua, bueno, fue bastante complejo hasta que pudimos dar con este tipo de dispositivos que lo que hacen es muy simple, tiene un sensor de presión barométrica y con ese sensor de presión barométrica registra de forma continua, se puede setear a distintos tiempos. Nosotros los tenemos instalados, por ejemplo, si tuviéramos 2,20 metros acá de nivel freático, lo instalamos 4 metros por debajo y ahí va midiendo la presión. Además mide la temperatura, que es un valor importante para asociar a cómo es la dinámica del acuífero. Y los instalamos en pozos de monitoreo, no en pozos de producción, ¿no? Aunque esto también se puede hacer. En general lo que intentamos es medir el nivel estático, no el nivel dinámico, que es el que se da cuando se dan los bombeos, pero también se puede hacer esto si uno quisiera hacer pruebas especiales. Así que tenemos un abanico de situaciones que estamos registrando, la mayoría son pozos de monitoreo. Tenemos de esos 80 sensores, tenemos un grupo instalado en la zona del sudeste y otro grupo en la zona del sudoeste. También no están incluidos acá en el mapa, pero comenzamos también en la zona norte a poner los primeros, ¿sí? En la zona norte maicera. Concretamente en esta zona tenemos en distintos campos que acá podemos ver que han gentilmente contribuido para que nosotros podamos hacer todas estas mediciones. Y acá tenemos, por ejemplo, en la zona de Mar del Plata, en la zona acá Serrana de Balcarce, acá tenemos cerquita, tenemos en el INTA 5 cerros, en el Bonete, para el lado de Lobería, para el lado de la costa, bueno, son unos cuantos.
Y lo que intentamos medir en principio como condición es instalar un par de sensores, uno en un área de riego, es decir, dentro del área del pivot. En este caso, por ejemplo, en el centro tenemos la bomba y a 250 metros está instalado el sensor. Y esto está registrando un tipo de situación. La otra situación es la de un sensor que está en secano, lo más alejado posible de la influencia del riego, y esto es lo que venimos registrando en la gran mayoría de los sitios donde están instalados. Una gráfica como esta es la que nos da como ejemplo la comparación entre la curva de lo que pasa con el riego y lo que pasa con el sensor, el pozo donde está el sensor en secano. Y a esto lo que buscamos es asociarle, en principio, la pluviometría. Me obsesioné tanto con encontrar estaciones meteorológicas que al final tengo más estaciones que pozos de monitoreo. Fíjense que por suerte hemos logrado que en muchos campos hay registros de muchísimos años, y esta es una información que muchas veces no está compilada, y nos hemos procurado hacer esta tarea de sumarla y de ir procesándola para tenerla disponible. Por ejemplo, tenemos sensores que están a 4 o 5 kilómetros como mínimo de una estación meteorológica. Y esto es importante porque, como hemos visto en los procesos que se dan de cambio climático global, muchas cuestiones meteorológicas están cambiando. Algunas de estas tienen que ver con que la variabilidad que hay en cuanto al proceso de precipitaciones. Muchos de ustedes habrán podido notar que en un mismo campo quizás caen 20 milímetros en una punta y en la otra punta no cae nada. Entonces, poder tener estos registros asociados a los cambios de nivel lo más cercano posible a las estaciones es algo importante. En este caso, por ejemplo, tenemos dos estaciones en un mismo radio de 4 kilómetros, lo cual nos permite también verificar y comparar los datos de una y otra, porque a veces puede haber errores o discontinuidades. Bueno, toda esta serie de datos, lo que hacemos en ARP es dar un procesado inicial para depurar los datos y luego entregarlos a los sitios de investigación. En este caso tenemos lo que ahora nos va a presentar Mauricio Quirós, que es el convenio con la Universidad de Mar del Plata, con el área de hidrogeología. Tenemos un convenio con el INTA en el que está trabajando Marino Puricelli y Maximiliano Eiza. También con la posibilidad de hacer un análisis de todo esto. Y también la Universidad de Buenos Aires, a través del Laboratorio de Prospección Geofísica de Acuíferos, la doctora Claudia Zainato, está trabajando en el análisis de los datos de nivel, asociándolos también a información de calidad de aguas y uso en cuanto a fundamentalmente condiciones de los pozos, los caudales de los pozos y de qué manera va cambiando los parámetros básicos físico-químicos del agua. Bueno, yendo a alguna muestra de algunas gráficas que estamos obteniendo, en este caso este gráfico está armado de esta manera. El punto inicial en la escala del tiempo es el momento del 2020 cuando instalamos los primeros sensores, ¿sí? Ahí tenemos la medición de nivel. En amarillo, en naranja el secano y en azul el pozo freatímetro que está dentro del pivot de riego. El extremo final es el dato que hemos tomado en fines de mayo de este año, ¿sí? A esto lo que le sumamos es el nivel mínimo de altura de napa que registramos en todo este periodo de casi 4 años, y el nivel máximo en que descendió la napa, ¿sí? Lo mismo para el riego, el mínimo y el máximo. Los datos son estos, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del riego hemos obtenido un descenso máximo de 33 metros para este caso, esto acá muy cerquita, en el área de 5 cerros, ¿sí? 33,48 metros y 32,33 el nivel mínimo. No sé si alcanzan a ver ahí, quedó tapado.
pero estamos en 1,15 m aproximadamente, la diferencia entre un extremo y el otro. Es decir, el máximo al que descendió y el mínimo al que se ha recargado. Entre esos dos extremos a lo largo de este tiempo, 1,15 m. Para el caso del secano, valores similares, tenemos 27,46, 26,35 con una diferencia de 1,11. Este es un caso en un ambiente bastante distinto, que es en la zona costera, en la costa de Lobería. En este caso tenemos, también iniciados en el año 2020, podemos reconocer los mínimos y los máximos, y aún, a pesar de que tenemos distancias verticales menores, fíjense que casi son 10 veces menos, sí tenemos una diferencia bastante más grande en los extremos en que se ha ido comportando la curva a lo largo del tiempo. Tenemos 2,20 m para riego y 2,05 m para secano. Listo, ya estamos. Bueno, este es otro caso también. También en la zona costera, acá tenemos 1,56 m, justo se me mete en el medio, y 1,52 m de diferencia. El interés es que podamos sistematizar los datos, que a toda esta información de nivel podamos correlacionar también qué está ocurriendo en la relación entre el agua superficial y subterránea, cuáles son los caudales de explotación de cada pozo, el caudal efectivo que se utiliza para cada tipo de cultivo. La temporalidad del uso es importante porque, si bien podemos tener caudales y láminas de riego aplicadas muy grandes, es por poco tiempo, entonces no es lo mismo que si fueran usos continuos. Tipos de cultivo bajo riego, láminas de aplicación, calidad físico-química, la condición de los suelos. La idea es que con todo esto podamos generar una base de datos relacional que, bueno, después este tema lo va a seguir expandiendo Mauricio. Otro aspecto a considerar es la escala de cuencas. Es decir, por ejemplo, acá, por tomar una, tomamos la cuenca del arroyo Malacara, que está en la zona costera. En este caso nosotros tenemos instalados sensores en la cuenca alta, en la zona de Balcarce, y tenemos instalados sensores en la cuenca baja, Centinela del Mar, con ambientes que son diferentes, ¿no? Entonces, estos registros van a tener una interpretación diferente en un caso y en el otro, y una cuestión que me interesaba resaltar y por la cual es importante delimitar las cuencas es que, por ejemplo, estos sensores que están en la zona de La Brava están muy cerca acá, a menos de 1000 metros de una cuenca que va hacia otro lado, por lo cual las condiciones en la que y las lecturas que se puedan hacer de estos datos va a ir variando en función de estas características, ¿sí? Esto va para la cuenca de Mar Chiquita, que es en el otro extremo. Como verán, hay muchas cuencas y la idea es que podamos tener registros propios para cada una y que de alguna manera podemos tener una suerte de evaluación del estado hidrológico de cada una de estas cuencas, de manera de poder ir entendiendo cuáles son las disponibilidades de uso y cuáles son los usos potenciales que puedan tener. Ya para terminar, entonces, la idea es poder seguir incorporando áreas de monitoreo. Estamos pensando en el norte, los partidos de 25 de Mayo, Chivicol, Pergamino, y en la zona sudoeste y sur estamos instalando sensores en Guaminí, en Torquís, en Pringles. Hacer experiencias con monitoreo en pozos de explotación es importante porque al estar estos sensores los podemos dejar permanentes y pueden ir midiendo en tiempo real, así que eso es una información muy valiosa. También intervenir en que estos datos funcionen para aquellas empresas que están haciendo el proceso de certificación. Y después, otro tema interesante es algo que estamos desarrollando con McCain, en donde estamos queriendo medir cómo es el uso del agua en el sector papero, algo que a veces es bastante difícil porque
si bien lo que nosotros estamos buscando es que los sensores estén permanentes siempre en el mismo lugar, esta situación no la podemos lograr con la papa porque la papa obligatoriamente requiere esa mudanza de lotes. Entonces estamos buscando una forma de lograr que se pueda optimizar y lograr información relevante respecto a cómo es el uso del agua, midiendo sistemáticamente a través de los freatímetros. Bueno, ya con esto terminamos y te dejo el paso, Mauricio. Muchas gracias. Freatímetro, pero está abierta la posibilidad de que todos aquellos productores que les interese el valor del freatímetro, creo que estaba en $800, Fabián, corregime. 1.000, bueno, subió. $1.000, pero es una inversión que a nosotros nos genera, nosotros necesitamos tener mayor cantidad de información en mayor, o sea, tiempo y espacio. Arrancamos fallidamente hace como 10 años, tuvimos el problema con los primeros freatímetros, después hemos logrado continuidad con estos que son de origen alemán, andan bien, pero necesitamos multiplicar la toma de información en más lugares y bueno, y seguir en el tiempo, porque esa información es después la que procesan los geólogos y permiten sacar conclusiones para hacer toma de decisiones correctas. Administrar un recurso del cual no se conoce la dinámica es complicado. Y a veces nos pasa cuando interactuamos con, no sé si vino alguien de la Autoridad del Agua, pregunto de vuelta, no, pero nos ha pasado, la Autoridad del Agua pone condición de agua restringida, es porque no se sabe la información. Entonces el coeficiente de ignorancia y te dice, por las dudas no lo usé. Entonces, nosotros, ¿qué nos propusimos cuando hicimos el convenio con Hidráulica en el 97, que después derivó en la Autoridad del Agua? Es decir, conozcamos el recurso, porque si no queremos legislar sobre algo que no conocemos. Gracias. Listo. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Primero que todo, 1000 disculpas por la tardanza. Hubo problemas que todos tenemos en algún momento. Bueno, la idea de esta presentación es mostrar algunos de los avances que hemos tenido con respecto a los proyectos de investigación que hemos venido desarrollando en los últimos 17 años en la cuenca, especialmente en la cuenca del río Quequén Grande, y en los datos que hemos venido, a los que hemos venido teniendo acceso con el convenio que tenemos con la Asociación de Riego Pampeano, que empezó hace ya unos cuantos años también. Entonces la idea es mostrar cuáles son esos tipos de avances y bueno, abrir un panel de discusión. Obviamente todo esto es información que se está analizando. Uno de los problemas, como lo voy a mostrar más adelante, es el volumen impresionante de datos que estamos teniendo actualmente y eso también se vuelve un problema. Entonces hay que aprender eso, a manejarlo, a gestionarlo y obviamente a administrarlo. Bueno, mi nombre es Orlando Mauricio Quiroz. Yo creo que ya se dieron cuenta, yo no soy argentino, soy colombiano, pero hace 20 años estoy trabajando en estas lindas tierras. He trabajado siempre en el tema de hidrogeología, aunque mis líneas de investigación son la hidrología isotópica y los sistemas de información geográfica. Entonces vamos a mostrarles aquí y vamos a empezar por algo lógico. Sí, acá dice, desgraciadamente no se puede ver bien, pero dice gestión. Todos los que estamos aquí queremos gestionar este recurso. Y gestionar no solamente significa decir leyes, dar leyes. Es simplemente decir cuándo prendemos el riego, cuándo lo apagamos, cuántas horas vamos a regar, cuánta es el agua que necesitan mis cultivos para realmente desarrollarse adecuadamente. Y desgraciadamente, toda esta gestión tratamos de hacerlo acá, con algo de sabiduría que nos pasaron, el conocimiento de que nos pasan generacionalmente es muy importante, pero sabemos que todo va ocurriendo cambios en la vida, así como suben los freatímetros, que costaban $800.000, ahora $1.000, también el conocimiento va cambiando. Cambia el clima, cambia el uso del suelo, cambia lo que le ponemos al suelo para gestionar y para aumentar esos cultivos. Entonces necesitamos datos. Esto es la base de esta pirámide. A veces tratamos de empezar por acá y a veces los políticos tratan de tomar decisiones acá, sin tener este fundamento. Los datos son cada uno de esos pequeños datos de información que vamos generando. Cuánto descendió el nivel, cuánto llovió, cuántas granizadas hubo durante el año, cuáles fueron las máximas temperaturas que hubo. Y eso solo no es nada, pero si empezamos a juntar todos esos datos, tanto de manera temporal como de manera espacial, vamos a empezar a generar información. Y esa información sí es importante.
pero es importante para aquel que es capaz de interpretarla. Sé que muchos acá han empezado a trabajar con agricultura de precisión. Y con la agricultura de precisión lo que tenemos son muchas variables que a veces si no las interpretamos, no las asociamos y no tomamos decisión basado en toda esa información, pues simplemente no es nada. ¿Sí? La agricultura de precisión simplemente es una frase. Y esa información la tenemos que pasar a la sociedad y tiene que ser transmitido, sí o sí, especialmente a aquellos que están directamente involucrados en el manejo de, en este caso, el recurso que nos compete en este momento es el agua. Y obviamente sin el conocimiento no se usa para tomar decisiones, no sirve de nada. Podemos tener muchos datos, podemos saber muchas cosas, pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, pues las cosas no van a cambiar, inclusive van a empeorar. Todo esto, los niveles freáticos o los niveles piezométricos o los niveles en el acuífero son la base fundamental para el conocimiento de esos cuerpos de agua subterráneos y en nuestro caso son la fuente primordial que tenemos en la zona para todos los usos, no solo para la agricultura. Piensen que todas las ciudades, todos los ecosistemas que hay en la zona se abastecen de agua subterránea. ¿Sí? La precipitación sabemos que tiene una variabilidad que cada vez la estamos viendo más clara, la estamos viendo más acentuada. Tal vez el volumen total de agua que cae en el año no es muy diferente, pero sí es diferente la intensidad que cae y los periodos en los que cae esa precipitación. Y obviamente el sistema tiene que readecuarse a esas nuevas entradas de agua. Entonces, desgraciadamente nos movemos acá en el ciclo hidroilógico, ¿sí? Porque nosotros tenemos, cuando aparece una sequía, empezamos a tomar conciencia, sí, el agua es muy importante, tenemos que monitorear los niveles, inmediatamente salimos a preocuparnos, a veces a entrar en pánico, a hacer perforaciones que a veces salen fallidas, que a veces estamos tomando agua que la calidad no es suficientemente buena y tal vez hemos visto en la zona suelos que se han perjudicado por regar agua con bastante sodio, por ejemplo. Entonces ese pánico nos lleva a tomar malas decisiones. Pero ¿qué pasa? De pronto aparecen lluvias y las lluvias ya hacen la despreocupación, entonces dejamos de capturar información, dejamos de capturar datos que realmente son muy importantes para nosotros. Y esta es la verdad con la que vivimos y es aquí donde nosotros nos movemos. Iniciativas como la que está teniendo la Asociación de Riego Pampeano va en contra de esto. ¿Por qué? Porque estamos pretendiendo de tomar datos en todos estos escenarios. Cuando hay sequía, cuando hay precipitación y tratar de entender cómo el sistema hidrogeológico funciona o cómo va avanzando en eso, en cada uno de esos eventos. Y obviamente hay una distribución de agua en el suelo en la cual tenemos una zona no saturada y esta diapositiva, sé que para muchos es muy básica, pero lo que busca es sacar de nuestro concepto o de nuestro entendimiento o de nuestro background, por decirlo de otra manera, esa idea de que tenemos ríos subterráneos, de que tenemos que por aquí pasa la napa y por aquí es donde hay y por aquí es donde pasa el mayor afluente. Realmente nosotros tenemos que pensar es como una zona saturada, es como que tuviéramos una esponja alrededor de toda la región que se está alimentando de agua, de precipitación, y agua que viene de sectores más altos, ¿sí? Eso obviamente no es tan fácil y esto lo vamos a ver representado en los pozos, obviamente, este es el nivel freático, en los manantiales, en esas humedades que vemos en el suelo, y obviamente en los manantiales que floran en los acantilados de Mar del Plata, que creo que todos los conocemos. Todo esto es agua subterránea. Y de aquí para abajo es lo que nosotros consideramos como acuífero, es decir, esos espacios donde los poros están totalmente llenos de agua. Eso se va a tratar como una línea de nivel freático, una línea continua en el espacio, por eso les decía yo que hay que tratarlo como una esponja. Este es nuestro caso, es un acuífero detrítico. Una de las ventajas que tenemos acá es que creo que todos nos beneficiamos o aprovechamos el acuífero pampeano. Es un solo acuífero, un acuífero de tipo libre, a semiconfinado en profundidad, pero que cuando empezamos a bajar en profundidad, cuando perforamos, encontramos un nivel freático que se comporta horizontalmente siguiendo la topografía del suelo y que de ahí para abajo vamos a encontrar agua. ¿Cuáles son las diferencias? El espesor del acuífero, porque sabemos que acá en el INTA, por ejemplo, hemos hecho perforaciones exploratorias acá y a los 20 metros encontramos la roca, ya sea la roca de Balcarce o los granitos de la formación Buenos Aires. Entonces es otra cosa. Mientras que en la zona costera hemos perforado hasta 100 metros y el basamento ni se aparece. Entonces esas son las condiciones que nos van a diferenciar el acuífero pampeano en las diferentes regiones. Y esta sería la esponja que nosotros vamos a ver. Esto obviamente es para unas zonas de sistemas típicos de drenaje en los cuales la precipitación, uno cuenta la precipitación y ve cuánto sale por la desembocadura de la cuenca.
estamos en ambientes atípicos en los cuales uno cuenta cuánto se precipita, pero tiene que pensar cuánto se evapora y cuánto se infiltra, porque lo que se escurre es muy poco. Nosotros tenemos baja densidad de drenaje, no tenemos pendientes fuertes para que haya buena escorrentía. Entonces, estamos hablando de un sistema hidrológico totalmente diferente a este, pero que nos sirve para darnos una idea de que esa esponja sigue más o menos la topografía del terreno, desde sitios más altos a sitios más bajos. Es decir, se va a recargar en la zona de sierras y vamos a tener las zonas de descarga en las zonas costeras. ¿Para qué nos sirven los niveles freáticos? Obviamente a nosotros nos sirve para esto, lo que estamos acá, para saber cuál es el abatimiento del sistema, cuánta agua puedo sacar sin que las napas se depriman, según lo que nosotros hablamos acá. A nosotros también nos sirve para hacer mapas piezométricos, es decir, definir en forma regional de dónde viene el agua y hacia dónde va y cuáles son las direcciones. Estas flechitas me indican las direcciones de flujo. Eso tiene mucha importancia para nosotros, porque la dirección de flujo me va a marcar esto. ¿Cuáles son las zonas de recarga, de descarga, zonas de recarga local o regional? Y esto que es muy importante, flujos regionales. Y esos flujos regionales son importantes porque son parte, háganse la idea de que aquí entra una gota de agua y empieza a recorrer toda esta distancia. Para recorrer esa distancia necesitamos cientos y a veces miles de años. Y obviamente entre el agua más tiempo está en el acuífero, por lo general va a estar más cargada de sales, entonces vamos a tener aguas más salinas. Por eso muchas veces la solución no es perforar más profundo, porque a veces perforar más profundo vamos a encontrar aguas más evolucionadas que por lo general van a tener más sales. Y aquí el factor del sodio es un factor que hay que tener muy en cuenta. Y eso es uno de los iones con los que se carga más el agua subterránea en las líneas de flujo regionales. Tenemos también algo muy importante y es que el agua subterránea es el soporte de los ecosistemas, es lo que soporta la laguna La Brava, la laguna Los Padres, todas las lagunas generales que nosotros tenemos aquí se abastecen del agua subterránea y obviamente la parte biológica que está alrededor de esa laguna. Entonces es algo que también tenemos que considerar. Nosotros hemos venido trabajando en la cuenca del río Quequén Grande, una cuenca de 10.000 kilómetros cuadrados. Hace ya 17 años instalamos un freatímetro acá, Ruta 88, Arroyo El Moro. Instalamos otro freatímetro acá en la Dulce y otro en Lobería. Entonces estamos tomando esto como si estuviéramos monitoreando la parte baja, media y alta de la cuenca. Encontramos estas mediciones, son datos diarios, y empezamos a ver que en toda la cuenca, con los regímenes de precipitación muy diferentes, como lo decía Fabián hace un rato, vamos a tener una respuesta muy similar del acuífero, ¿sí? Vamos a tener ascensos interanuales, en los cuales estamos viendo que hay unas recargas preferenciales cada año y hay descensos también muy abruptos durante diferentes periodos de tiempo que reaccionan directamente a las precipitaciones. Hasta aquí no les he dicho nada nuevo. Lo nuevo en esto, ustedes saben que cuando más llueve los niveles van a estar más altos. Lo nuevo acá es que la cuenca reacciona de manera, en forma general, similar en todos los niveles de la cuenca, ¿sí? Pero lo importante es lo que pasó en los últimos 4 años. En los últimos 4 años tuvimos un evento de la Niña, mal llamado sequía, porque realmente lo que ocurrió fue una disminución en la precipitación. 200, 300 milímetros fueron menos lo que se precipitó en forma general, pero con diferentes intensidades, como les decía al principio. No llovió parejo todo el año, sino que llovieron ciertos años un volumen de agua que cuando uno ve el total, no es que no llovió tanta disminución, no hubo, pero sí hubo una disminución en la distribución de esas lluvias. Y miren el comportamiento diferente del acuífero. Hubo un descenso que se profundizó totalmente, ¿sí? Pero que en la parte baja tuvo una respuesta mucho más rápida. Entonces, aquí vemos que aunque la respuesta del acuífero ante los diversos escenarios hidroclimatológicos es similar, ante este triple evento, un evento extremo, en la parte baja de la cuenca la reacción es diferente. Los niveles tienden a recuperarse mucho más fácil, pero es entendible porque hay flujos que vienen desde la parte alta. Bueno, con eso empezamos a hacer este tipo de análisis y empezamos a evaluar obviamente la variabilidad climática. Mire, esto es un valor promedio de la precipitación. Ya Fabiano lo dijo hace un rato, no quiero ser insistente en eso, pero quiero recordárselo. Nos enseñaron siempre en la facultad, en la universidad, es más, cuando uno entra al servicio meteorológico ve mapas de isoyetas, es decir, una distribución continua de la precipitación. Eso no es cierto, nosotros lo sabemos. Nosotros vamos a recorrer el campo y en la entrada está lloviendo 10 milímetros
con una intensidad bastante alta y recorremos 20 kilómetros, no ha llovido y no piensa llover. Entonces, realmente esto tiene una variabilidad muy importante y por eso es importante tener estaciones de precipitación. Vemos lo que les decía anteriormente, que tenemos un comportamiento muy similar a lo que hemos venido en la parte alta, media y baja. Importante de esto, los aprendizajes que hemos tenido, además de los datos. Aprendimos que mantener una red no es fácil, que la red la pone cualquiera, compramos los equipos y lo ponemos. Lo importante es mantenerlo, y mantenerlo 17 años es un trabajo. ¿Por qué? Porque hay que considerar hombres campo, continuidad de equipos, reparación de equipos, manejo, y por eso estos baches que aparecen por acá, porque aparecen continuos problemas que hacen que el mantenimiento de una red sea muy difícil. Por eso yo hago un llamado también, como decía nuestro colega hace un rato, un llamado a la solidaridad y a la insistencia de la ARP que se mantenga la red. No es necesario solamente 2 o 3 años, miren, 17 años y apenas estamos empezando a obtener resultados que nosotros podemos decir son fiables, porque son representativos de la variabilidad climática que tenemos en la zona. Ya hemos afrontado una niña intensa, 2 niños y una niña de las normales. Cuando hablo de niño y niña me refiero obviamente a los fenómenos ENSO. Esta diapositiva ya la presentó Fabián, la tenía acá porque consideraba que era muy importante ver cómo una interpretación errónea puede llevar a malas tomas de decisiones. Nosotros acá no toquen el acuífero porque está descendiendo, estamos llegando a sobreexplotación. Y realmente no es verdad. Si vemos acá hay valores más bajos que lo que tenemos acá. O que tenemos acá, empiecen a sacar agua porque el acuífero nos va a empezar a inundar, porque también eso es otro problema que tenemos acá, no solamente el descenso de los niveles, sino el ascenso. Cuando el nivel sube mucho, no vamos a tener suelo para que las raíces se desarrollen, y ahí vamos a tener otro problema, que también habría que pensarlo, porque todas estas redes nacieron de ese momento. En el 2002 hubo una inundación muy grande, donde el nivel freático estaba a pocos centímetros de la superficie. Con esto, lo que hemos empezado a obtener es indicadores que se pueden llegar a generar cuando uno tiene información. ¿Cuál es el principal indicador que estamos trabajando? Es el del llenado del acuífero. Entonces, con eso determinamos históricamente cuáles son los valores más altos del acuífero, ¿sí? Cuánto tenemos 5 centímetros de la superficie, a cuánto tenemos el nivel más profundo durante 17 años, y con eso sí podemos estimar dónde debería fluctuar el acuífero, ¿sí? Importante acá, miren que los descensos máximos, desgraciadamente acá no se ve muy bien, pero con la niña, con estos 4 años de disminución en la precipitación, no llegamos, acá por ejemplo, en la parte baja, no llegamos a los valores mínimos. Ha habido valores más bajos en la parte baja que durante este proceso. Mientras que en la parte media y alta sí se alcanzaron los valores bajos, los valores más bajos. Entonces, con eso ya tenemos un punto de referencia con qué comparar e identificar cuando el acuífero está en recuperación, en estabilidad o agotamiento. Eso es algo importante que tenemos que tratar de obtener. Bueno, sí, con eso... 5 minutos. Uy, perdón. Con eso me emociono, ¿viste? Con eso también hemos empezado a calcular recargas. Es decir, cuánto realmente es que el acuífero obtiene, cuánto tiene para ofrecernos. Y hemos empezado con este método que es el de variación de nivel freático. Lo que empezamos a definir es cuándo hay recarga y cuánto es la recarga. ¿Qué hemos encontrado? Que la recarga para la zona, por lo menos en el río Quequén Grande, está entre el 7 y el 17% de la precipitación medio anual. Y algo más importante que hemos empezado a encontrar es que la recarga se restringe a los meses entre julio y septiembre, es decir, entre invierno y primavera y principios de la primavera. Y eso se condice con los balances hídricos a nivel del suelo, donde nos dice que en verano llueve mucho, tiene una gran precipitación, pero no hay recarga. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración es muy importante, los suelos se encuentran secos, entonces toda esa humedad se va a la capacidad de campo para satisfacer la demanda del suelo. Entonces esto se está condiciendo, pero es algo novedoso, decir que la recarga no es durante todo el año, sino que es especialmente entre junio y septiembre. Hola, sí, bueno, esta es lo que mostraba Fabián hace rato, la red. Nosotros simplemente estamos por cuestiones de tiempo, yo acabo de llegar de un viaje, pudimos analizar los datos del sudeste, ¿sí? Entonces, una cosa importante, nos acabamos de dar cuenta que las escalas temporales de toma de datos son muy importantes, porque estos equipitos toman datos cada
cada minuto, cada 10 minutos, cada hora. Cada hora, gráfico que compara el pozo que estamos bombeando con el que no estamos con el que está en una zona de bombeo, con el que no está influencia en la zona de bombeo, miren cómo tenemos una variación importante debido a la presión atmosférica que varía a lo largo del día. Pero tenemos que cuando hay bombeo hay recuperación. El bombeo se va haciendo más intenso porque el descenso en la región es normal, pero tenemos cierta recuperación. En el nivel diario esos descensos se acortan, pero también tenemos recuperaciones. Pero miren lo que pasa cuando tenemos datos mensuales. Si esto llegara a los legisladores nuestros, inmediatamente dicen, bueno, en este periodo no pueden regar. ¿Por qué? Porque el acuífero se está sobreexplotando. Entonces, es muy importante tener en consideración, guardar los datos en el formato más específico o más detallado posible y hacer los análisis correspondientes dependiendo del objetivo que tengamos. Miren que esto puede ser totalmente malo para la actividad del riego, pero si lo mostramos así y vemos que realmente es así, porque tiene recuperación, estamos evidenciando que el acuífero se explota, se para, se recupera y se recupera rápidamente. Así como el nivel baja, el nivel también sube rápidamente, ¿sí? Entonces, el primer obstáculo ya se los había dicho, miles y miles y miles de datos. Cuando Fabián me llama, yo casi que me siento una semana aquí pasando datos nuevamente. Claro, porque hay que pasar todos estos datos, y son muchos. Y ellos salen a la campaña y nos traen 40 de una. Entonces hay que dedicar mucho tiempo a eso. Por suerte tenemos un sistema de información que lo soporta. De todas maneras hay que migrar la información. En este punto van a encontrar la información hidrogeológica puntual y de mapas de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esto lo producimos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, en cuanto a los pozos, lo que hemos encontrado de manera rápida, acá pusimos los que están en influencia de riego, podemos encontrar que todos sí tienen esto es para los últimos 3 años, tienen un descenso, una tendencia al descenso, sí, eso está evidenciado, que ya se empezó a recuperar, que en las épocas de riego, pues esos descensos se van incrementando, se acorde también a la tendencia, y que algo que nos llamó mucho la curiosidad fue que esos conos de abatimiento que deberían verse en todos los pozos solamente se empiezan a ver de los 68 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Es decir, sitios donde el acuífero tiene un menor espesor, donde la roca está más cercana, donde las recargas inclusive están más cercanas. Entonces, esto es un tema para que nosotros investiguemos ahora. ¿Por qué se abastece o por qué tiene esta depresión? Se observan solamente acá y en la parte baja no. Otra cosa importante que nosotros detectamos es que el comportamiento, miren, este comportamiento es marcado en todos los pozos que tenemos en nuestra zona más costera. También suponemos que es porque el acuífero es más homogéneo, tiene mayor espesor, tiene mayor carga hidráulica desde la parte alta y una menor carga hidráulica aquí porque vamos a encontrar el océano, entonces hay un choque de energía y ese nivel va a tener un comportamiento muy similar. Hay algunos pozos en la parte media que también copian ese movimiento o esa distribución. Acá, en los pozos que no tienen influencia bajo riego, también tenemos la misma tendencia. Acá de pronto tenemos un poco más de problemas con los sensores, con mediciones, pero todo está en proceso de ajuste. Importante lo que decía Fabián también hace un rato, que hay que considerar en este análisis la ubicación del pozo. ¿Qué tenemos cerca? Aquí tenemos cerca la laguna de la Brava. Si está la Brava, tenemos las sierras, tenemos más cercanos y tal vez esos picos en el abatimiento, esos conos de depresión que tenemos ahí, tal vez sean condicionados y eso es lo que estamos observando por las características geológicas y geomorfológicas que tenemos en la zona. ¿A dónde queremos llegar? Obviamente tener valores máximos y mínimos históricos en todos lados para poder determinar cuándo el acuífero, en qué estado está el acuífero. Seguir calculando la recarga, porque es fundamental, podemos sacar hasta lo que se nos recargue. Si sacamos más de lo que se recarga, es como la cuenta del banco, si sacamos más de lo que guardamos, en algún momento se va a terminar. Hacer cálculos de permeabilidad y transmisividad con los abatimientos que estamos teniendo, con esos abatimientos normales que se dan cuando bombeamos, se dan esos conos de abatimiento y cuando se para, ese proceso de recuperación para nosotros es muy importante, porque ahí es donde podemos calcular la permeabilidad y la transmisividad, que son lo que nos permite estimar cuáles son los volúmenes que tiene el acuífero. Y obviamente la elaboración de modelos matemáticos. A lo que queremos llegar nosotros es lo que hicimos en Mar del Plata. Ahí en Mar del Plata lo que nos convocó fue para hacer un modelo hidrogeológico con la información de los pozos. ¿Qué pasaba si
se continuaba bombeando de la misma manera, teniendo en cuenta el aumento poblacional y el aumento obviamente de demanda que se tenía en la zona. Para calibrar el modelo se utilizan sí o sí los niveles. Entonces miren que es información importante. Y con eso, ¿qué fue lo que encontramos? Que si seguíamos monitoreando, sacando agua del acuífero de Mar del Plata, lo que íbamos a hacer era que se iba a incrementar, iban a crear conos de depresión tan grandes que en el 2037 iban a alcanzar los 70 metros de profundidad, ahora están a 5, iban a ser a 70 metros. Con esto, OCE casi que tendría que abandonar la zona o tal vez desaparecer la entidad porque no iba a satisfacer la demanda que había en la ciudad. Esto, cuando obviamente los niveles se profundizan, lo que vamos a tener que hacer es hacer más pozos, gastar más energía porque tenemos que sacar el agua de mayor profundidad. Y el otro escenario que modelamos, que es lo que podemos tratar de hacer, es ante un escenario diferente de extracción, entonces pusimos pozos en lo que se denomina el acueducto SAO, que se está haciendo actualmente, y lo que obtuvimos fue que ese cono de depresión se iba a desplazar más hacia al noreste, disminuyendo la profundidad y solamente iban a alcanzar los 10 metros, iban a pasar de 70 a 10 metros. Entonces esto, no digo que por esto se está haciendo el acueducto SAO, pero fue una idea o un soporte que les permitió a ellos decir, bueno, la respuesta que estamos tomando o las acciones que estamos planteando son correctas. Entonces esto es lo que queremos hacer. Esto, ¿por qué no pensarlo para el riego? ¿Qué pasa si seguimos regando o duplicamos el riego? ¿Qué pasa con los niveles? Vamos a tener esta proyección, vamos a tener este descenso de niveles. Entonces estos modelos yo creo que es el punto final y no digo que sea definitivo, pero de nuestro conocimiento, con esto podemos empezar a mejorar la gestión del recurso. Muchas gracias. Ya está. Gracias. Estamos un poquito corridos de tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a tratar de tener las presentaciones para que las compartir, para que puedan acceder ustedes todos los que se inscribieron. Así que no sé si... Leandro, pregunta. sí, comentar. Mientras van pensando acá las preguntas, estamos conectados con la otra sala, la sala B, ahí nos están viendo. Así que también las preguntas pueden hacerlas desde esa sala y tienen que levantar la mano nomás y agarrar el micrófono que tienen ahí, así que los vamos a ir viendo mientras hacen las preguntas. Hay una mano ahí, pero no está levantada la manito del mouse. A ver si alguien tiene preguntas. Bueno, vos igualmente vas a modelarlas, pero... Dale. Vos me habías pasado un gráfico, pero en realidad estos últimos 3 años y medio de niña, creo que eran Cinco Cerros o Bellamar, no sé de dónde era este gráfico, pero como para Bellamar, habíamos tenido un descenso del nivel estático de 1 metro, muy parecido en la zona de riego que en la zona de bajo riego. Eso es básicamente porque la potencia, o sea, la recarga ha sido menor. O sea, se produjo un descenso de la napa freática de 1 metro luego de 3 años y medio de niña. ¿Está bien la interpretación? Puede ser eso. Evidentemente puede ser eso, porque la fuente donde se abastece el acuífero es la recarga. También hay que tener en consideración otras cosas, como las tasas de aprovechamiento, por ejemplo. No me gusta hablar de explotación porque es una palabra que suena bastante, pero de aprovechamiento sí. Y también el mantenimiento, porque sabemos que muchos de los ríos y arroyos que tenemos en la zona no desaparecieron. Y cuando no esos ríos se mantienen a lo largo del tiempo es que es flujo de agua subterránea. Entonces también hay una salida de agua. Todos esos ríos y arroyos se consideran ganadores, es decir, están ganando agua desde el acuífero. Entonces hay una salida normal y natural del acuífero que puede obedecer a esos descensos porque obviamente las precipitaciones, al concentrarse más, cuando caen esas precipitaciones, el suelo trata de abastecer su capacidad de campo. Entonces no permite que haya más recarga, o sea, la recarga sí se vio muy afectada, no tanto la precipitación, pero la recarga sí se vio afectada. Así que puede directamente asociarse a eso, aunque, repito, hay que siempre evaluar el entorno geológico y geomorfológico que se tiene. ¿Sí? Si se encendieron las alarmas en la zona de La Dulce, por ejemplo, donde muchas lagunas, algunas se secaron, pero básicamente por el descenso freático, que son lagunas de poca profundidad y que al bajar ¿conocéis esa zona?
Bueno, sí, en la zona de La Dulce tuvo una estudiante mía, hizo la tesis doctoral y es exactamente analizando esas lagunas, pero eso sí es un sistema totalmente diferente, porque son lagunas que quedan mal levantadas, topográficamente quedan en la zona, es más, geomorfológicamente se conoce como una divisoria de cuenca con lagunas. Y ahí todas esas lagunas lo que encontramos es que obedecen a un flujo regional que viene bajando desde las sierras. Y esa zona que está levantada tiene el basamento abajo. Entonces, por eso las lagunas, la salada, lagunas que son con contenidos salinos muy altos, es porque son aguas evolucionadas hidrogeológicamente, de muy viejas, con mucha carga salina que abastecen esos cuerpos lagunares. El ejemplo más claro está en la laguna La Salada, que la están tratando de secar hace 5 años. Nosotros hicimos un modelo matemático, análisis isotópico, químico, y lo que nos daba toda la información era que había flujos subterráneos que estaban abasteciendo esa laguna. Esa laguna le hicieron un canal para secarlo y esa laguna están sacando el agua directamente al río Quequén Grande. Y esa laguna hace 4 o 5 años la están regando, la están tratando de drenar y no se puede secar, inclusive en años de precipitaciones bajas. Hay que pensar que esa laguna tampoco tiene una entrada de un río o un arroyo que la abastezca, simplemente es por precipitación. Los cálculos matemáticos más simples te indican que es imposible que no la hayan secado en 5 años con los volúmenes de agua que están tirando. Entonces, a eso comprueba que el agua subterránea realmente está teniendo una salida importante en la zona. Y lo que pasa con las otras lagunas es que están mucho más altas, claro, pero al nivel descender, las presiones disminuyen, ese potencial hidrológico, ese potencial hidráulico está disminuyendo, entonces no sale con tanta potencial agua y se puede llegar a secar. Pero todo está asociado a la disminución de niveles. Por eso al principio de la charla les hablaba, los niveles es como la ventana o la puerta de entrada al conocimiento hidrogeológico de la región. Están bien estando 20 minutos. Sí, 20 minutos. Siempre se retrasa. ¿Cuál sería el proceso para un productor que quiere incorporar un pozo de estudio? ¿Cómo tendría que actuar? Tener un pozo de estudio, incorporar un sensor, ¿cómo sería el proceso? Decía, si un productor quiere incorporar uno de estos pozos de estudio y quiere incorporarse a la red, ¿cómo sería el proceso? Perfecto, bueno, lo primero que hacemos es analizar qué pozos disponibles hay. Generalmente lo que hacemos es aprovechar pozos abandonados porque tienen poco caudal o porque no reunieron las condiciones necesarias, quedaron ahí, y antes que se seguen los pozos los aprovechamos para monitorear. Pero en otras situaciones donde no están estos pozos disponibles, se hacen las perforaciones, ¿no? No se requiere un pozo del estilo de producción de 12 pulgadas, puede ser un pozo nada más hasta de 2 pulgadas, chiquitito, con eso alcanza. Y entonces, viendo cuáles son las condiciones, tratamos de encontrar esta situación de plantar 2 sensores, uno en riego y otro en secano. Luego, si la empresa quiere colaborar, como decía Leandro, comprando algunos propios, lo que nosotros de ARP hacemos es garantizar el monitoreo y la devolución de los datos. Hay un lector USB que tiene una cupla láser, se levanta el dato de la computadora. Lo que pasa es que ese dato es presión barométrica. Después hay que convertirlo por un plugin, hay que convertirlo a altura de napa, y lo que hacemos también es una compensación por altitud, una compensación barométrica por altitud que depende del lugar, ¿no? Tenemos sitios donde tenemos instalados sensores a 20 metros, 10 metros de nivel del mar y otros que están a 200. Sí, acá. Quería consultar si la descarga era principalmente por el riego y el consumo humano, o si hay otra manera de que el agua se va del acuífero, y si es así, que es gran parte por el riego, ¿cómo calculan la cantidad de agua que se está regando? Porque, bueno, hay muchos pozos que no están, que no se sabe que están, ¿no? Y están sacando agua, y me parece difícil por ahí calcular cuánta agua se están llevando por el riego, ¿no?
Sí, a ver, la descarga normal, hay una descarga natural del acuífero que se da al mar, estamos en el ciclo hidrológico, entonces el agua va fluyendo y hay mucha agua que sale por el mar, es más, los modelos matemáticos indican eso, que la mayor salida es por el mar, pero es una salida que está en equilibrio. Otra salida importante es a través de los ríos y arroyos, también son muy importantes, y humedales, lagos y lagunas, que sale el agua a superficie, se evapora y otra vuelve a infiltrarse. Pero cuando empezamos a ver de la parte antrópica, sí, el riego tiene una salida importante. Yo consideraría que no es la más importante, porque es muy específica en el tiempo. Entonces, solamente acá no encontramos un pozo que esté regando, por lo menos yo no lo he visto, tal vez me equivoque, pero son muy pocos los que riegan en noviembre, diciembre. Casi siempre uno lo empieza a ver en enero, febrero, marzo inclusive. ¿Y cómo se cuantifica? Sí, se puede llegar a cuantificar, obviamente, con unas comillas inmensas. Los sensores remotos actualmente nos permiten identificar cuáles son los pivots que están funcionando, cuáles funcionaron durante el riego. Sabemos que los pivots dejan una marca, entonces puede durar varios años, pero ya hay mecanismos para calcular e identificar cada año cuáles estuvieron en funcionamiento. Y a eso lo que hacemos es multiplicarlo por un factor X que vamos a tener, que es un caudal más o menos de 100, 120 metros cúbicos hora, y con eso obtenemos un caudal considerando, obviamente, por eso te digo, entre comillas, todo eso, considerando que el riego se hace durante los 3 meses consecutivos. Sabemos que tampoco es cierto y las evidencias están acá, ¿sí? Porque vemos que hay depresiones muy fuertes, pero que con recuperaciones. Esas recuperaciones sí o sí se deben a que pararon el riego y hubo una semana, 2 semanas donde el riego no funcionó. Entonces, esas son las formas que lo calculamos. Los cálculos que salen, pero son como, por ejemplo, cuando se habla del maíz a nivel del mundo. Son valores aproximados que se sacan con sensores remotos y sirven como indicativos, no son valores precisos. Con lo que comentaban, la pregunta que hicieron hace un rato, pues obviamente cuando solamente hacer el pozo tiene una gran valía, pero a eso le podemos dar mucho valor agregado si tenemos datos de profundidad, datos de espesor, datos de la descripción de la columna litológica, que por lo general lo hace el geólogo que hace el estudio. Y lo que yo siempre recomiendo es que cuando se haga un pozo, no se haga porque quiero hacer un pozo, se haga con una necesidad y con un conceptos técnicos básicos. Un geólogo sencillamente te puede decir dónde es mejor hacer el pozo y a qué profundidad podría bajar ese pozo. Entonces, toda esa información acumulada puede generar mayor conocimiento y obviamente, como veíamos en esa pirámide inicial, mayor sabiduría y mejora en la toma de decisiones que vamos a tener. Tomalo yo no soy geólogo, soy hidráulico, pero bueno, a la hora de la presentación una estimación que he hecho del sudeste, son más o menos 120.000 hectáreas irrigadas, valores que nos daban alrededor de lo que se toma el sector riego, alrededor del 5% de la recarga del acuífero, pero también, entre comillas, tomando todos los sistemas, la parte estacional, la recarga digamos, vos estás regando alrededor de un 4,8% de la superficie total de la zona, que tampoco es lineal, pero como para decir, bueno, tener una idea si estamos en un valor alto o bajo, estamos tomando agua subterránea en alrededor de un 5-6% de lo que se recarga el acuífero, pero esa recarga es variable. Eso también es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Después está marino, o sea, va a volver este tema. El mensaje, en definitiva, que hemos estado charlando, es decir, la verdad es que tenemos agua con sodio, con sales, hay que regar lo menos posible y hacer el mayor uso eficiente del agua. Ese también es un poco el mensaje que ronda toda esta jornada. Sí, Eso también es muy importante, lo que acaba de mencionar es el tema de la calidad del agua. Acá hay un tema bastante importante, no solamente es perforar y sacar el agua, hay que evaluar el agua si realmente está en condiciones para que se riegue con esa agua. Porque a veces tratando de satisfacer la demanda hidrológica estamos perdiendo la calidad del suelo. Aquí tenemos aguas muy sódicas en algunas zonas que con ese intercambio, bueno, no les voy a explicar eso a ustedes, lo saben mejor que yo, pierde la estructura del suelo y ya tenemos campos, aquí en el INTA me invitaron una vez a un campo cercano donde uno podía ver exactamente dónde terminaba el riego, era un círculo perfecto que lo podías cruzar porque de donde empezaba el riego el suelo era totalmente impermeable.
Entonces, eso tiene características muy importantes y hay que considerarlo al momento de pensar en el riego. Si la calidad del agua es suficiente. Y la calidad del agua varía en profundidad. Recuerden la diapositiva que les ponía. Acuíferos, flujos regionales van a tener más sales y por lo general las sales que tienen mayor solubilidad y que tienden a acumularse más en las aguas son el cloruro y el sodio. Y ese sodio es muy peligroso para nosotros y el cloruro obviamente que aumenta la conductividad, empezamos a tener aguas saladas, salobres, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta esa consideración y también es importante registrar esos datos porque eso no se da de manera puntual, se da de manera regional, entonces tener esa información permite demarcar zonas con mayores conductividades o mayores o con tipos de agua diferentes, con diferente tipo de calidad para riego. Así que quería hacer mención a eso. Complemento algo de esto. En paralelo a esto, bueno, nosotros desde RP lo que hacemos es la presentación de las declaraciones juradas de riego a la provincia, ¿sí? A la autoridad del agua. En esa planilla que se presenta hay muchísima información que también es importantísima y nos sirve mucho para asociar a estos datos de nivel que estamos registrando. Tenemos más de 800 pozos que se registran cada año y entre los datos que lleva cada declaración tenemos profundidad del pozo, cultivo que se realiza, la lámina, ahora nos están exigiendo cuál es la lámina efectiva regada. Y hay dos valores importantes que es de calidad de agua, conductividad y RAS. Me pasa en el contacto, en la comunicación con los regantes, es increíble la cantidad de casos que hay de gente que jamás ha hecho un análisis de calidad de agua. Sí se hacen los análisis de calidad de suelo de los lotes, pero el agua hay gente que ni tiene idea si tiene o no tiene RAS, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo que se tome como hábito, empezar a registrar estos datos y ver cómo se comportan en el tiempo. El valor de RAS, bueno, después va a hablar Virginia y va a haber un panel para esto, donde se va a tocar el tema específicamente, pero puede no tener diferencias muy grandes si uno saca el análisis de agua antes del riego y después volver a repetir el análisis después del riego y nos da distinto, cuando uno cree que a lo mejor el pozo da siempre la misma calidad, ¿no? Así que eso es muy importante. Bueno, estamos sobre el horario de cierre, porque venimos un poquito atrasados. Vamos a hacer a modo de cierre, estaba repasando la historia de institucional y de Nebraska, que es donde se desarrollaron la mayoría de los ríos mecanizados, pero tuvieron 150 años de historia. Desde 1850 a 1930, toda una fase experimental y artesanal del riego, después el comienzo de la mecanización que duró otros 50 años y una última etapa a partir de los 70 de crecimiento. En paralelo fue creciendo la institucionalidad de cómo manejar los distritos naturales, cómo manejar los convenios con nosotros. Creo que estamos en la etapa inicial de crear institucionalidad, relaciones para poder aprender de lo que vamos haciendo. Así que, bueno,